Comprensión de lectura es el tercer tema de nuestro temario de español para ingresar a la UNAM. Bueno, en este caso nos pueden poner alguna lectura, ¿no? O sea, hay que tener muy pendiente y tener mucho cuidado del tiempo. Es importante leer a un paso más o menos rápido para que no se nos vaya el tiempo y estemos bien concentrados. Yo les recomiendo leer no en voz alta, porque es el momento de examen, pero sí por lo menos ir leyendo un poquito cada palabra y ir pendiente sobre los nombres propios que van votando, las fechas, ¿no? El mínimo, un bagaje mínimo. Entonces, les pongo este tema, por ejemplo, que la versión francesa es un tema muy conocido, y les pongo también unas claves para la comprensión del texto. Entonces, detectar el título y hallar la relación existente entre él y el contenido del texto. Esto es importante y simple, ¿no? A veces aquí la versión francesa está en minúscula o en mayúscula, pero eso no importa mucho, siempre y cuando esta, que es la primera palabra, sí esté en mayúscula. Igual que Revolución Mexicana, en fin. Entonces lo que les comento es algo muy simple. Detectar el título. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Entonces por lo menos tenemos que saber dónde fue y cuándo. Pues en Francia, del 89 al 99. Ya, por ejemplo, el tercer estado como Asamblea Nacional, ahí, y por ejemplo que acaba con el golpe de Napoleón, bueno, ya son cosas muy importantes también. Pero lo primero que tenemos que saber es, por lo menos, que fue en Francia y que fue de esta etapa, de esta época hasta esta otra época, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener muy bien nacido. Ahora, saber con pocas palabras el significado o el sentido principal del texto. Es más o menos lo mismo que le estoy diciendo. En este caso, la Revolución Francesa fue un movimiento de finales del siglo XVIII. Recuerden que el siglo XVIII es de lo que va de 1700 a antes de 1800, es el siglo XVIII. ¿Cuál es el principal contexto tempoespacial al que se refiere el texto? Finales de Francia, de finales del siglo XVIII. ¿Con qué hecho en particular, si es que lo hay, se originó el fenómeno? Con la proclamación del tercer estado como Asamblea Nacional. ¿Con qué hecho en particular, si es que lo hay, concluyó el fenómeno estudiado del texto con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte? ¿A qué dio origen el fenómeno estudiado? A la desaparición del absolutismo y el ascenso de la burguesía al poder. Es un mínimo de lo que tenemos que tener en cuenta al momento de leer un texto, el que sea. Tener el mínimo. Ya que se nos puedan ir otras cosas no tan importantes, bueno, pero sí tenemos que tener por lo menos lo más importante muy bien comprendido. Otros consejos para la comprensión de textos: la organización del texto es importante, entender cuál es su estructura, o sea, su principio, desarrollo y conclusión, las tesis que se afirman en el contexto y sobre todo la idea central. Detectar las tesis que se oponen a la idea central o que dan continuidad a la idea, a esa misma idea, o que asimilan a otras que están subordinadas. Eso es importante, pero ya no tan importante. Y la verdad no va a haber mucho tiempo para que ustedes puedan percibir las ideas subordinadas o las ideas. Ustedes tienen que percibir muy bien son las épocas, las nociones generales del texto, ¿no? ¿A qué se está refiriendo precisamente el autor? La idea central del texto y las tangenciales del texto, la conclusión o las conclusiones del texto. Eso sí son importantes porque nos pueden dar una lectura y nos pueden decir, bueno, ¿cuál es la idea central del texto? Y nos pueden poner en las opciones ideas tangenciales, ¿no? Si hay siempre una idea principal, una idea central en el texto. Igual lo mismo nos pueden pedir cuál es la conclusión del texto y nos pueden poner conclusiones tangenciales o que ni siquiera son conclusiones, sino algunas causas, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. En forma similar podemos estudiar y comprender este texto. El que acabamos de ver es un texto de tipo histórico. Nos pueden también preguntar o pedir textos de tipo más científico, ¿no? Por ejemplo, el sistema solar. Y bueno, no hay mucha ciencia, la verdad. Nada más traten de leerlo bien, no traten de apresurarse mucho, tampoco de ser muy lentos porque no les va a dar tiempo. Traten de leerlo a buen ritmo y traten de pronunciarlo, aunque sea en voz muy baja, para que no se les vayan saltando palabras importantes, ¿no? De repente, una sola preposición, sin, por ejemplo, o con, puede cambiar todo el significado del párrafo o de la idea en general. Entonces, tengan muy pendiente eso para que no por prisas leamos mal y se nos vayan alguna respuesta al momento de ya contestar. Gramática. Vamos a seguir con gramática. Recuerda, no haga mucho caso del 4.1, 4.2, etcétera, ¿no?
Oración. Pues es una acción, existen dos tipos de oraciones. Esto prácticamente desde primaria. Unimembres, o sea, un miembro, unimembres. Pero vamos con sintagma, o sea, no hay verbo conjugado. Por ejemplo, hola, llueve. No hay verbo conjugado, pero sí hay una acción, que es importante. Y de hecho es un verbo. Es un solo miembro. Llueve, no podemos predicarlo de alguien. Por ejemplo, ¿quién llueve? O sea, no hay un sujeto definido, tampoco un predicado, como usualmente los conocemos. Sin embargo, es una oración unimembre. Aunque sea una sola palabra, contiene una oración. Bimembres, bueno, son los más conocidos, es formados por dos sintagmas. Por ejemplo, María lava la ropa, ¿no? María lava la ropa. Trampa. El conspicuo y astuto político Juan Ramírez. Es una trampa. Por ejemplo, aquí vimos una oración, unimembre. Es una oración. Igual de oración que esta, de María lava la ropa. No, llueve. Sin embargo, aquí no hay oración alguna, porque nada más estamos hablando de el conspicuo. Él es un artículo, un adjetivo, una conjunción, un artículo otra vez, digo, un adjetivo, otro adjetivo y un sustantivo. Entonces, no estamos, no estamos aquí hablando de ningún verbo, o sea, ninguna acción. Entonces, aunque sea más largo esto, o sea, como ocupe más espacio, no es siquiera una oración como esta. Es nada más una frase. No hay verbo. Entonces, ustedes tengan pendiente por si en una de las opciones nos pueden poner un trozo muy largo, pero ustedes tienen que checar si hay una oración, si algo está sucediendo. No solamente nos están dando como una frase larga. Uso del sujeto. Por ejemplo, el instruido y simpático de Roberto. Bueno, esto es un sujetote, por así decirlo. Escribió una decorosa carta a su mamá. El instruido y simpático de Roberto, sujeto, como dije. Instruido, adjetivo que modifica el sustantivo. Y Roberto es el núcleo del sujeto o sustantivo. Escribió una decorosa carta a su mamá, es el predicado. Escribió es el núcleo del predicado. Esto lo hemos visto desde primaria, y ustedes bien se acuerdan. Uso del predicado. Siempre hay uno o más verbos. Tiene que haber forzosamente un verbo en el predicado, por lo menos, ¿no? Juan caminó por insurgentes en la madrugada. Caminó por insurgentes en la madrugada es el predicado, y camino es el núcleo del predicado. Hemos visto en 3 minutos prácticamente gramática. Aludo mucho al tiempo también, no tanto por irnos muy rápido, sino para que se den cuenta que no es inacabable, que no es que sí podemos, más o menos en poco tiempo. O sea, yo les digo ahora, ya lo vimos ahorita, pero hay que repasarlo, no necesariamente ya como lo vimos ahorita, ahora hay que repasarlo para que nos suene, pero ya lo comprendimos, o ya por lo menos en sus líneas generales ya tenemos una noción de qué es esto de gramática, que es todo un tema, ¿no? Y nos pueden preguntar, pues sí, nos pueden hacer una pregunta de gramática, de una trampita estas, de que no son oraciones, aunque sean trozotes de palabras, de textos. Entonces, a lo que voy es, no requieren invertirle horas y horas y estar con la guía del Ceneval o con un aparato ahí todo electrónico estudiando todo el día y en la cocina, en la mesa de la cocina, en la mesa del comedor. No, 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 no. Requiere nada más sentarse, ver bien el video, poner pausas cuando lo requiera y entenderlo. No estar todo el tiempo con la computadora estudiando o con una guía, un bonche de papeles por todos lados. No les recomiendo mucho eso. Por el contrario, tampoco les recomiendo estudiar rápidamente, no nada más sentarse a YouTube, nada más ver un pedazo de video, ni siquiera acabarlo de ver por las prisas que a veces tenemos y que queremos verlo todo y rápido y no se aguanta. O sea, no caigan en ninguno de esos dos extremos de andar todo el tiempo estudiando o querer estudiar en 2 minutos. O sea, yo les recomiendo, dense un tiempo, realmente dénselo y no se distraigan con cosas y verán que les va a servir mucho y van a alcanzar una muy buena puntuación.